Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Hola y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. ¿Cómo están? ¿Les están gustando los episodios anteriores, las entrevistas y los temas que hemos ido tratando? ¿Cuáles son esas dudas que les han surgido? Por favor, denle like a las publicaciones, comenten y compártanlo con quien ustedes crean que puede interesarle estos temas. Ahora vamos a hablar en este episodio sobre las cosas que quiero hacer y que no hago, es decir, que las postergo. ¿Cuántas veces me pongo a hacer una actividad y dejo de hacerla? ¿Cuáles son esos pretextos o excusas que me doy para abandonar la actividad? ¿Me cacho usando estos mismos pretextos para otras actividades completamente diferentes entre ellas? ¿Cómo me siento al postergar? ¿Y qué me funciona para dejar de postergar? ¿Cómo ven este tema? Yo creo que hoy en día está muy de moda una palabra que es la procrastinación. Entonces me gustaría, vamos a buscar el significado, así tal cual voy a buscar en Google la definición y dice, la procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Atendiendo a esta definición, podemos entender que aquellas tareas que son más susceptibles de ser postergadas son aquellas que no nos divierten y que, además, no es obligatorio realizarlas ahora mismo. La procrastinación es, por tanto, uno de los ladrones del tiempo con el que tenemos que lidiar en nuestro día a día. Ok, entonces, por lo tanto, imagínate que tienes que hacer algún informe o alguna tarea que es recurrente en tu vida y justito antes de ponerte a hacerla, empiezas a pensar, también tengo que hacer esto otro. Mejor primero voy a tomar agua. O también puedes pensar, no es necesario que la haga en este momento. Por ejemplo, a mí me ocurre algo parecido con unos reportes que tengo que entregar en el trabajo que son mensuales. No tengo una fecha exacta de entrega, sin embargo, pues sí tienen que entregarse, digamos, desfasados un mes. Por lo tanto, yo lo que hago es que digo, los voy a hacer el día 1 de mes para ya desocuparme de esa tarea y no tenerla en mente. Sin embargo, voy haciendo otras cosas que van surgiendo y las dejo. ¿Qué ocurre? Que a final de mes a lo mejor ya tengo saturado con más tareas y adicional tengo esa. Eso es lo principal que ocurre a la hora de postergar. Una es que esas tareas sí o sí las debemos de hacer en algún momento, las dejamos para el final y si ocurre una eventualidad, pues entonces nos vemos saturados de mucho trabajo porque adicional a lo que tenemos que hacer en ese día último del mes, por ejemplo, tengo que hacer también los reportes que no había hecho. Otra de las desventajas a la hora de procrastinar es que a pesar de que no lo estamos haciendo en ese momento, pues sí lo traemos en mente y todo el tiempo tenemos en la mente, tengo pendiente esto y también tengo pendiente esto. Entonces eso, aunque no se note, nos va generando un estrés y se vuelve un ciclo en el que siento que tengo muchas cosas y por lo tanto no avanzo en ninguna de ellas. El problema mayor de la procrastinación como tal es, como decía en la definición, se convierte en un ladrón del tiempo. Y a menudo nos escuchamos diciendo, yo no tengo tiempo para nada. Y esto se va a volver una bola de nieve porque al tener la sensación de no tener tiempo para hacer las cosas, eso nos va a impedir realizar tareas más importantes, proyectos, metas y sueños a futuro. Entonces vamos a escuchar la opinión de algunas reflexivas que me mandaron, que me hicieron el favor de mandarme sus audios con sus respuestas. La primera pregunta que les hice es, ¿cuántas veces me pongo a hacer una actividad y dejo de hacerla? ¿Qué actividad es? ¿Cuántas veces la he intentado y cómo me siento al respecto? Vamos a escuchar primero a Lupita, enseguida vamos a escuchar a Araceli y finalmente vamos a escuchar una respuesta anónima. Hola Cintia, muy buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast. En cuanto a las preguntas que me enviaste, ¿cuántas veces me propongo hacer una actividad y dejo de hacerla? Dame un ejemplo, ¿qué actividad y cuántas veces lo has intentado? ¿Cómo me siento? Pues yo creo que la más general de todas, o la más común de todas en las que yo he postergado algo, es al hacer ejercicio. Este, tú y yo ya habíamos hablado de lo difícil que ha sido para mí, eh, pues proponerme el hacer ejercicio y sobre todo, pues cumplirlo. Lo he intentado muchas veces, pero por muchas excusas lo pospongo, que si por sueño, que si por cansancio, porque si no tengo tiempo. Y casi siempre lo dejo a la deriva y lo intento 2, 3 veces al año y hasta este punto pues no, ahorita no he logrado hacerlo. Hola, ¿qué tal? Contestando a tu primer pregunta de cuántas veces me he propuesto hacer una actividad y no la he realizado, bueno, pues ya tengo varios años que me he propuesto el hacer una actividad física para mantener mi peso ideal y estar saludable y sentirme bien. Y hasta la fecha no lo he logrado. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Todo ha sido como intermitente, o sea, durante el año, 2, 3 veces en temporadas empiezo a hacer y de repente ya no la hago. Me siento obviamente frustrada porque esa es una de las actividades que más me gusta hacer y que más quiero hacer por mí, por sentirme bien, con energía, de salud y además que es una de las actividades que me relaja bastante y me saca de todo el día de mi estrés y de mis preocupaciones, pero siempre ha sido por temporadas. Eso es lo que no me gusta porque siempre al inicio de año, dentro de mis propósitos, era una de mis actividades a realizar, pero no, nunca lo he logrado. Y bueno, más que nada como frustración, pues sí me da como pues una tristeza porque no lo puedo lograr. O sea, algo que me gusta hacer y que sé que me va a hacer sentir bien y que no tengo que invertirle dinero porque en el lugar donde yo vivo hay áreas donde tú puedes salir a caminar. A mí me gusta mucho caminar al aire libre y ni siquiera tengo que invertir y no lo hago. Y esa es una de las actividades que he postergado por mucho tiempo. Lo he hecho en temporadas, pero me gustaría que fuera ya constante y que siempre formara parte de mi rutina y de mis actividades diarias. Hola, pues yo creo que me he propuesto hacer algunas actividades últimamente y que es más las veces que las dejo de hacer que las hago. A veces como una simple salida con amigos o amigas y la dejo a un lado por X o Y razón, pero yo creo que la que más me pesa, digamos, es con la que quiero trabajar y debo de enfocarme para hacerla, es en retomar mi trabajo, mi carrera profesional.
Eh, sí, ya son varias veces las que me propongo el volver a empezar, el tomar pues volver a estudiar un poco, empezar a hacer como las entrevistas y eso, aunque a lo mejor no sea de mi carrera, pero que vuelva a retomar alguna actividad propia. La he dejado de hacer. ¿Cuántas veces? Pues sí, muchas. En su momento yo decidí no trabajar porque tengo un bebé, tengo un niño ya ahorita de 7 años y, y en su momento fue una decisión propia, donde me hacía muy feliz el convivir con mi hijo, el verlo crecer, cada una de sus etapas. Por razones también de mi esposo, pues él trabaja todos los días y, y sale fuera de la ciudad. Entonces, pues no, ahora es difícil, siento yo, el dejarlos con los abuelos o dejarlo con una nana y cosas así. No quería que pasara eso y yo estar presente. Te digo, en realidad fue una decisión propia, pero actualmente cuando yo siento que mi hijo ya puede, o sea, ya lo puedo dejar un ratito solo, eh, ya es momento como de hacer mi propio, digamos que vida, en esta forma laboral, vaya. ¿Cómo me siento? Pues sí, sí me siento triste y a la vez, como decepcionada de mí misma por ponerlo de pretexto, porque en realidad yo sé que él es un niño autosuficiente y, y la que tiene que trabajar en un desapego soy yo como mamá. Espero pues algún día volverlo a hacer y trabajar. Estoy tratando de trabajar poco a poco en algunas actividades donde trabaje mi desapego hacia él para poderlo llevar a cabo y yo sé que algún día voy a regresar a tener mi trabajo este profesional y retomar esa actividad. Chicas, muchísimas gracias por sus respuestas y por la apertura que tuvieron al compartirnos sus experiencias. Yo creo que más de una nos vamos a sentir identificados con las mismas cosas que ustedes postergan. Por ejemplo, para empezar a andar un poquito en lo que nos comentaban, tanto Lupita como Araceli hacían referencia al tema del ejercicio. Y nuestra reflexiva anónima hace referencia a la parte de retomar su carrera profesional. En un inicio comentábamos que podría ir desde actividades del día a día o actividades que a lo mejor pareciera que no tuvieran gran relevancia hasta metas o proyectos. En la definición que leímos de sobre qué significa la procrastinación, decía que generalmente uno posterga actividades que son a lo mejor aburridas o que nos causan algún tedio. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con la experiencia que nos comenta Lupita y Araceli referente al ejercicio? Inclusive Araceli dice, es una de las actividades que a mí me hacen sentir bien, que me levantan el ánimo, que me dan ganas de hacer las cosas y que al final tiene un beneficio integral en su vida, por su salud, por su este, estado de ánimo, vamos a decir. Y lo mismo Lupita no nos comenta sobre cómo se siente ella al postergar esto. Sin embargo, hablan de años de no poderlo hacer. Yo creo en este caso que tiene que ver con lo que comentábamos en un principio. Cuando postergamos muchas otras cosas o actividades que nos van a impedir hacer las actividades que sí queremos hacer como importantes o a las que sí les queremos dedicar. Entonces, yo creo que hay que empezar a poner foco en lo que sí verdaderamente quiero hacer y que son todas esas otras actividades que están llenando todo mi tiempo. Hablaban, por ejemplo, de que algunos de los pretextos que utilizaban para no hacer ejercicio tenían que ver con que estoy cansada, no tengo tiempo, y que al final ellos mismas las veían como pretextos, tengo sueño. Entonces, yo creo que hay que indagar sobre en qué estamos ocupando nuestro tiempo, a qué le estamos dando prioridad,
en lugar de a lo mejor hacer lo que tenemos ganas de hacer, como por ejemplo el ejercicio. En el caso de nuestra reflexiva anónima, que vamos a llamarla María. A María, el problema que ella nos comenta tiene que ver con retomar su carrera profesional. Ella en un inicio dice que lo decidió de esa forma debido a que quería dedicarse más tiempo a estar con su hijo en casa. Sin embargo, ahora que lo ha querido retomar, ha estado, digamos, postergándolo e inclusive ella comenta que está utilizando de pretexto al niño para no dejarlo solo, etc. Yo creo que igual en este caso necesitamos ponernos a pensar cuáles son esas cosas que estoy haciendo en lugar de, ¿no? ¿Y para qué las hago? Principalmente eso, encontrar el para qué. El para qué es el que nos va a ayudar a nosotros motivarnos, porque si empezamos a buscar los porqués, son simplemente excusas. O sea, cuando pensamos, a ver, ¿por qué no quiero hacer ejercicio? ¿O por qué no quiero retomar mi carrera profesional? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene al pensar en todos los porqués? Se nos viene a la mente los pretextos, los por qué no. Pues ¿por qué no quiero hacer ejercicio? Porque estoy cansada, porque no tengo tiempo, porque tengo sueño, porque tengo que atender a mis hijos, porque ya llegó mi esposo, porque me duele la pierna. Eh, ¿Por qué no quiero retomar mi carrera profesional? Porque mi hijo no lo quiero dejar solo, porque no está mi esposo, porque no se lo quiero dejar a mis papás. Entonces hay que empezar a pensar en los para qué quiero hacer eso. ¿Para qué quiero hacer ejercicio? ¿Para qué quiero retomar mi carrera profesional? Cuando pensamos en el para qué, estamos pensando en los, vamos a llamarle los sís o los para qué sí lo quiero hacer. Entonces, ¿cuáles son esos para qué quiero hacer esa actividad? Eso de entrada. Después, yo creo que hay que empezar a analizar en qué estoy gastando mi tiempo. Empezar a hacer una lista en lo que yo hago, cuánto tiempo me toma hacerlo, qué cosas estoy haciendo durante todo ese día, en qué momento le doy el espacio en cuanto a tiempo para la actividad que realmente quiero hacer. Por ejemplo, decía en la definición, son los ladrones del tiempo. ¿En qué estoy ocupando? Es como cuando nos dicen que te pongas a hacer un ahorro y uno dice, no, yo no tengo dinero, no me sobra. Pero empiezas a buscar y te dicen ahí los financieros que se le llama gastos hormiga. Es decir, son esos pequeños gastos chiquitos que vamos gastando, que el café, que cositas que son de 10, de 20 pesos, de 50 pesos, que uno no siente y al final del día ahí es donde está yendo el dinero. Así es. Entonces, ¿cuáles son esos tiempos hormiga que estamos dedicándole a otras cosas que a lo mejor no nos nutren, no nos llenan y no nos están llevando hacia el camino, al camino o a la meta o la actividad que yo realmente quiero hacer? Entonces, la primera clave es identificar cuáles son esas cosas o esas tentaciones o esos tiempos en los que a mí se me está yendo, para redundar, el tiempo. ¿En qué lo estoy invirtiendo? ¿En qué estoy invirtiendo nuestro tiempo? El tiempo es como el dinero en nuestra vida. ¿En qué lo estamos gastando y en qué queremos gastarlo realmente? Existe una herramienta de gestión del tiempo que se llama el método ABC o la metodología del Getting Things Done de David Allen. El método consiste en hacer una lista de todas las actividades que tenemos que hacer diarias y vamos a ir calificando o etiquetando las tareas como A, B o C. A es para las tareas muy importantes, que son muy relevantes y que deberás realizar a conciencia para tener buenos resultados. La B es todas las tareas que son importantes y que debes realizarlas, aunque no tiene que ser ahora, ni tampoco tiene que ser necesariamente tú. Es decir, que se podrían delegar.
Y la C es para todas las tareas que son poco importantes. Su relevancia es baja y a menudo, si no las realizamos, tampoco produce una consecuencia demasiado grave en nuestra vida. Es decir, este tipo de tareas las podemos estar delegando, aplazando o incluso, pues, finalmente eliminarlas de nuestra lista. Entonces, esto nos va a servir para que empecemos a ver en qué estamos invirtiendo nuestro dinero y volver a acomodar las fichas y apostarle a otras cosas que quiero realizar. Incluso empezarle a hacer tiempo a lo que sí quiero. Por ejemplo, hacer el ejercicio, ¿no? Algunos de los pretextos que decían nuestras reflexivas es que decían, no tengo tiempo o estoy muy cansada porque tal vez estoy cansada porque tengo muchísimas otras cosas en la lista que las estoy clasificando como letra A y pudieran ser B o C. En el caso de María nos dice que ella está trabajando ya para hacer algunas actividades para retomar sus entrevistas de trabajo, etc. Entonces igual habría que ver qué cuánto tiempo le está dedicando a esas actividades y cómo es que comienza a avanzar en ellas. Entonces, chicas, las invito a que investiguen un poquito más sobre este método. Incluso este método tiene un diagrama de flujo muy práctico en el que te pregunta, a ver, esta actividad requiere acción inmediata, sí o no. Si no, pues entonces mandarlo a la papelera al día siguiente o delegar. Si sí, bueno, lo tengo que hacer yo, sí o no, así. Entonces, así podemos empezar nosotros a acomodar todas esas actividades y comenzar a darle tiempo a lo que realmente yo quiero hacer. Esto también es un tema de constancia, es decir, crear un hábito. Crear un hábito al hacer el ejercicio, crear un hábito al estar estudiando, crear un hábito si yo quiero aprender una cosa nueva. Es como si yo digo, yo quiero aprender a tocar el piano, pero jamás toco el piano y no tengo tiempo para hacerlo, pues es una cosa que nunca voy a hacer. Entonces, mientras no vaya a esas lecciones de piano, pues nunca voy a poder lograrlo. Ahora, podemos iniciar, como luego ya nos decía, me parece que Araceli, pues inicia por temporadas y luego lo abandona el ejercicio. Este ejercicio de identificar en qué estamos invirtiendo nuestro dinero es una cosa que hay que hacer diariamente. Diariamente tenerlo en nuestra mente. Yo les decía que a mí me sucede, por ejemplo, con unos reportes que tengo que hacer y los tengo que tener en mi mente. Al final eso me genera mi estrés. Ellas decían que sentían algo de tristeza, frustración y cansancio al no poder hacer o continuarse o verse o sentirse, mejor dicho, sentirse no capaz de lograr darle continuidad a estas actividades. Tener una organización en agenda de qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo voy a hacer, eso también es importante. Cuando no le damos una fecha a cualquier actividad de las que necesitamos hacer, pues es como dejarla simplemente al aire. ¿Por qué? Porque no tengo un plazo para hacerla y no existe para mí un tiempo en el que yo tengo que entregarla o en el que tengo que hacerla. Entonces, por lo tanto, se convierte en una cosa que nunca voy a hacer. Entonces vamos a repasar. El punto número 1 es pensar siempre para qué quiero hacer esa actividad. Y en ese para qué voy a encontrar mi motivación para hacerlo. 2. Verificar en qué estoy gastando el tiempo. En qué estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Lo estoy invirtiendo realmente en lo que yo quiero hacer o no? Clasificar toda la lista de tareas que yo hago día a día y validarla en la mañana. No toma más que 10 minutos validar la lista de tareas y hacer las asignaciones. Son cosas que yo debo hacer, son cosas que puedo delegar o son cosas que simplemente no me suman y las voy a eliminar de la lista. ¿Cómo ven, gente? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes postergan? Escríbanlo en la caja de comentarios y pues ayúdenos a ver que no solamente a veces pensamos que somos no solo nosotros las que postergamos este tipo de cosas. Y también es una fuente importante de aquí del podcast darnos cuenta de que no somos los únicos y que también podemos salir adelante.
poco a poco, es un tema de paso a paso, de darte cuenta. En coaching se le llama salir de la transparencia. Salir de la transparencia es darme cuenta, oye, quiero hacer esto. ¿Qué hace que no lo esté haciendo? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Todas las metas deben de tener se le dice por sus siglas MARTE, que significa que debe de ser una meta o un objetivo medible, alcanzable, real, temporalidad, es decir, tiene que tener un tiempo cuando se va a realizar y debe ser específico. Pensemos en eso cuando nos planteemos nuestras metas y pues hay que darle para adelante siempre. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que les hice a nuestras reflexivas, que tiene que ver con cuáles son los pretextos o excusas que me doy para abandonar la actividad. ¿Me cacho usando estos mismos pretextos para otras actividades completamente distintas entre ellas? Igualmente vamos a escuchar la respuesta de las 3 reflexivas. Primero Lupita, Araceli y luego María. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los pretextos o excusas que me doy para abandonar la actividad? Me cacho usando esos mismos pretextos para otras actividades completamente diferentes entre ellas. Sí, pues como te había comentado en la respuesta anterior, mis pretextos casi siempre son los mismos. Que estoy saturada con cosas, que estoy cansada, que tengo sueño, pues el tiempo, que a veces quisiera que el día tuviera más de 24 horas para poder hacer más cosas y aún así no lo logro. He usado esos mismos pretextos para otras actividades o otras metas a las cuales yo quería llegar, como por ejemplo quería meterme a estudiar una carrera de ingeniería civil, porque pues no es lo que estudié, no es en lo que me gradué, pero es en lo que estoy trabajando y me apasiona muchísimo. Y ya tengo 2-3 años intentando así como que pues sí entro, no entro, y luego ya pues llegó la niña, me absorbió más tiempo y pues menos se pudo lograr. Pero pues sí, lamentablemente sí uso esas mismas excusas para otras cosas a las que yo quisiera hacer y no las hago. Referente a esta pregunta, en lo personal, no lo he visto o no lo veo que pongo pretextos o excusas para no hacer las cosas. En lo personal, lo que me pasa es que depende del estado del ánimo en el que me encuentre. Por ejemplo, cuando estoy alegre, estoy bien en todos los aspectos de mi vida, con mis hijos, en mi casa, en el trabajo que emocionalmente me siento bien. Me gusta mucho salir a correr, salir a caminar y no batallo, o sea, no batallo para estar disciplinada y para estar como constante haciéndolo. Y si se podría llamar pretexto o excusa, cuando me siento triste o que siento una energía así baja en mí, no lo hago. Yo no lo veo como pretexto ni excusa porque creo que cuando pones una excusa lo haces conscientemente. Estás consciente de decir, ay no, pues no voy a correr porque ya va a llover, porque ya va a empezar la novela y quiero verla, porque voy a ir mejor a otra parte. Entonces creo yo que más que nada lo haces consciente. Yo lo que me pasa es en el estado de ánimo, en el que estoy. Tal vez sería conveniente que cuando estoy triste, cuando me siento sola o deprimida, pues a lo mejor esa actividad de salir a caminar y que yo quiero hacer, pues tal vez me ayude o me puede ayudar mucho.
pero no sé por qué en mí así lo manifiesto. O sea, ten- estoy bien de mentalmente, de anémicamente, de ánimos y tengo ganas de pues hacer muchas cosas, ¿no? Y ya nada más estoy triste y no quiero, no sé, no quiero salir. No quiero, siento que el irme a caminar me va a provocar más tristeza o más soledad, no sé, así lo veo. Por ejemplo, hay otra actividad que también siempre he querido hacer, el estudiar inglés y, y así ahí yo sí digo que es más como pues dedicación porque empiezo también a ver a cursos o videos, ahora que se te facilita mucha información en internet, pero no sé, yo creo que el pretexto es que me distraigo mucho, o sea, me distraigo haciendo otras cosas y ya no logro, no logro hacerlas. Pero sí siento yo que cuando uno pone una excusa o un pretexto es como más consciente, o sea, estás consciente de la decisión que estás tomando. Pretextos o excusas, creo que hay muchas. Y justo eso, yo creo que viene siendo del autosabotaje. mm, para poder abandonar alguna actividad o cosas que he estado proponiendo de hacer, como mm, es que no tengo tiempo, es que ando de arriba para abajo con mi hijo, y si salgo de viaje por el trabajo de mi esposo, es que ya tengo, pues ya son 8 años sin trabajar y digo, no, pues es que eso es lo que me va a frenar en una entrevista, digamos, el simple hecho de decir es que, pues, ¿dónde dejó al niño? Em, Como por ejemplo para hacer ejercicio, también esa es una de las actividades que he dejado. Y digo, es que me siento muy cansada, prefiero como dormir un ratito en la mañana y después ponerme a recoger la casa y pues ya ese tiempo que tenía destinado para el ejercicio pues ya no lo hago. Pretextos y excusas hay muchas. Este, Me he cachado usando esos mismos pretextos definitivamente sí, y algunos otros diferentes, pero la mayoría recae en el apego que tengo hacia mi hijo. Y lo voy a trabajar. Chicas, gracias infinitas por compartirnos sus experiencias. De lo que escuché que nos comentaban, tiene que ver desde estados de ánimo, baja de energía, el tiempo, el cansancio, distracciones y suponer cosas. Por supuesto que los estados de ánimo van a influir en la forma en que nosotros nos desenvolvemos o incluso la energía con la que vamos a realizar nuestras actividades. En este caso es importante identificar cuál es ese estado de ánimo y qué es lo que lo está provocando. Siempre la actividad física nos va a ayudar a mover el cuerpo, es decir, en otros episodios ya lo he comentado muchas veces, tiene que ver con estos tres dominios en los que el hombre o el ser humano se mueve, ¿no? Que es el cuerpo, la mente y la emoción. Y dentro de las cosas que comentaban está el estado de ánimo, pues eso es la emoción. Y el suponer cosas tiene que ver con la mente. Entonces, como ya les he dicho anteriormente, si nosotros movemos uno, mueve al otro. Es decir, si en un momento nuestra energía está baja, incluso en el capítulo de la yoga con la maestra Belén, nos hablaba precisamente de esto de las energías.
en donde decía ella, bueno, cuando uno está un poquito bajo de energía, te sientes a lo mejor triste o ocurrió algo y hizo que te pusieras un poco deprimida o tal vez cansada o frustrada por una situación externa a nosotros. Ella decía, pues justamente mover el cuerpo, o sea, estar en apertura, hacer estiramientos. Tal vez no vamos a poder ir a lo mejor a realizar la actividad física como queremos, pero siempre mover el cuerpo nos va a ayudar a aumentar o mejorar nuestros estados de ánimo. No tiene que ver con que fuese un pretexto, como dice Araceli, ella no lo siente de esa manera y probablemente no lo sea. Sin embargo, sí nosotros podemos hacernos cargo del estado de ánimo en el que estamos. Empezarnos a preguntar, en el capítulo pasado lo veíamos con la licenciada en psicología Vania, que nos decía, bueno, pues hay que empezar a hacer un alto y empezar a darte cuenta qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me sentí así? ¿Realmente es tristeza o es enojo? ¿O qué emoción es la que está? Empezar a conocernos a nosotros mismos siempre nos va a ayudar pues a tener un mejor control de lo que pensamos y sentimos. Siempre el estado de ánimo de alguna forma nos va a condicionar a lo que pensamos también. Es decir, si nuestro estado de ánimo es bajo, pues entonces vamos a querer movernos menos, vamos a tener una corporalidad de más hacia abajo, de estar agachados, de no querer salir tal vez. En diferencia, cuando nuestro estado de ánimo está arriba, pues siempre vamos a tener más ganas de hacer las cosas, etcétera. Sin embargo, empezar a trabajar en tu autoconocimiento siempre va a ser de beneficio para ti y es una buena inversión del tiempo. Otra de las cosas es que comentaban que otros de los pretextos que se cachan utilizando y que yo también utilizo tiene que ver con que no tengo tiempo y estoy cansada. Esto, pues es lo que comentábamos al principio, tiene que ver con hacer una lista de lo que estoy haciendo, en qué estoy gastando el tiempo, por qué se me está yendo todo mi tiempo de las 24 horas. Lupita decía, quiero tener más de 24 horas al día. ¿En qué se está yendo esas 24 horas del día? ¿Qué estoy haciendo? Y empezar a ordenar el tiempo y en qué quiero invertirlo, ya sea con la herramienta que les comentaba o buscar alguna otra que tenga que ver con gestión del tiempo, utilizar agendas, utilizar fechas, todo eso siempre nos va a ayudar. Por ejemplo, en el tema del ejercicio, a mí algo que me ha ayudado a mantenerme es estos relojes o estas aplicaciones en el celular que te recuerdan es hora de hacer es hora de hacer ejercicio, es hora de tomar agua, ya estuviste tanto tiempo sentada. Entonces, si necesitamos que tener estos recordatorios, pues es válido también aplicarlos. También Araceli nos comentaba que cuando quiere estudiar son temas de distracción y estos sí están relacionados directamente con lo que leíamos al principio con la palabra procrastinación, que empezamos a pensar cosas como cuando los niños chiquitos los pones a hacer la tarea y te empiezan a decir, ay, es que tengo ganas de ir al baño, ay, es que voy a tomar agua, ay, me cala el zapato, me quiero cambiar de zapatos, ese tipo de cosas, o me distraigo, ah, ya me hablaron, me pongo a hacer otra cosa y lo olvido y se va pasando el tiempo y ya cuando acordamos ya pasó mediodía y no hicimos esa actividad. Para ese escenario en particular hay que identificar cuáles son esas distracciones y tratar de eliminarlas. Quizás incluir o hacer ese tipo de actividades cuando tenemos mucha más energía, eso depende de cada quien. Cuando sabemos que a lo mejor no van a estar nuestros hijos, que nadie nos va a hablar, es decir, tratar de buscar un horario en el que no afecte o que tengamos la menor cantidad de distracciones posibles y comprometerse. Y lo principal aquí es yo creo que pasar el primer minuto o los primeros minutos con atención plena en lo que estoy haciendo. De lo contrario, de nada sirve estar a lo mejor una hora viendo el video. En este caso, Araceli decía que quería aprender inglés o cualquier otro video que vayamos a ver o leer algún libro que tenga que ver con el aprendizaje.
Si no tenemos atención plena, pues de nada sirve estar invirtiendo ese tiempo ahí porque pues se nos va a olvidar, ¿no? O sea, simplemente no lo vamos a poder aplicar y al final del día va a ser tiempo perdido, es un tiempo que estamos utilizando y malgastando, porque si es una actividad en la que yo sí quiero invertir, pero la estoy malgastando. También hemos estado hablando con otros de nuestros invitados acerca de esto, de la atención plena y decía Vania, vivir el presente, que es la psicóloga. Y dentro de lo que es el coaching, también se habla de este aspecto en el sentido de darte el tiempo a lo que estás haciendo. ¿Me estoy dando realmente ese tiempo? ¿Es un tiempo que es de calidad para mí? ¿Qué hace que no quiera invertir el tiempo en mí? Entonces hay que empezar a identificar cuáles son esas distracciones o tentaciones y pues tratar de eliminarlas. Ahorita se me vino a la mente la entrevista que tuvimos con Toño, que nos platicó cómo hizo todo su trabajo para entrar en un maratón y cómo empezó a hacer ejercicio y a caminar y a correr de 5K, 10K, etcétera. Él nos decía, otro de los puntos que creo que es importante retomar es si son actividades que podemos hacer en grupo o con alguien que nos pueda motivar. Si yo ya me di cuenta que a lo mejor comienzo a hacerlo y estoy revisando todas mis tareas, ya estoy haciéndolo, pero voy perdiendo la motivación o mi estado de ánimo no me ayuda, ¿qué puedo hacer? Pues buscar compañía que nos pueda apoyar a hacer la actividad junto con nosotros. Siempre hacer las actividades en grupo o con amigos nos va a ayudar a presionarnos, tal vez pudiera ser esa palabra, o motivarnos para hacerlo, porque ya ellos nos jalan a hacerlo. Bueno, otro de los puntos que escuché que dijeron es suponer cosas. Creo que nuestra reflexiva que le pusimos el nombre María, ella nos decía, yo a veces pienso que en las entrevistas no me van a aceptar porque ya llevo más de 8 años sin trabajar. O, por ejemplo, Araceli creo que también dijo, yo creo o supongo que cuando estoy triste y voy a caminar, me voy a sentir más triste porque voy a estar sola. El suponer las cosas por adelantado siempre nos va a ocasionar a que nos influencie tanto nuestro estado de ánimo como nuestra corporalidad. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos platicado, todo se manifiesta o se relaciona una cosa con otra y al mover una cosa de la mente, pues mueve también al cuerpo y a la emoción. Estar pensando cosas que aún no han ocurrido en nuestra mente o nuestro cerebro no es capaz de distinguir si es real o no. Entonces, si nosotros le implantamos a nuestro cerebro, por así decirlo, la idea de que no va a funcionar algo, pues para él es un hecho. No lo ve como una idea que se nos cruzó por nuestra mente. Comenzar a tener siempre una mentalidad o ideas que nos ayuden a abrir posibilidades, a generar nuevos caminos o nuevas formas de hacer, siempre nos van a ayudar a que podamos continuar. Pero si por el contrario empezamos a pensar escenarios trágicos o escenarios en los que no va a existir posibilidad, pues entonces, ¿qué va a ocurrir, no? En ese caso es mejor conectar siempre en la pregunta del ¿para qué hago esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Cuando me conecto hacia eso, en automático me va a llevar a un estado de ánimo de mayor felicidad o de mayor impacto que va a tener para tener las ganas de hacerlo, porque nos conecta con lo que yo realmente quiero hacer. Cuando pienso en eso y me imagino realizando esa actividad, logrando esa meta, si en este momento hacemos ese ejercicio y empezamos a pensar, ¿para qué quiero estudiar inglés? ¿Para qué quiero hacer ejercicio? Y conectarnos con más allá de, pues porque lo necesito para el trabajo, por ejemplo, el inglés. Más allá de eso, ¿qué nos va a abrir? ¿Qué puertas van a abrirse cuando yo logre esto? El ejercicio
más allá de a lo mejor decir, es que lo hago para bajar de peso. Si lo hago por una razón que tiene mayor peso para mí, como por ejemplo mejorar mi salud, que en mi vejez yo tenga una salud digna y que mis hijos no tengan que estarme cuidando, etcétera. O sea, cada quien encontrará sus paraqués, pero tratar de buscar un para qué que tenga una mayor profundidad. ¿Por qué? Entre más profundo, más compromiso va a haber con nosotros mismos. Y empezar como mujeres, yo también me incluyo, a veces es difícil otorgarnos o regalarnos un poquito del tiempo porque tal vez existe un mandato detrás o así lo vimos en nuestras madres, que tal vez su mamá no trabajaba y es difícil ahora uno aceptar que existen varios roles que la mujer puede jugar. Entonces empezar a ver cuáles esas ideas que están en mí y que no me dejan avanzar más allá. ¿Cuáles son esas ideas que me están bloqueando, como les decía? Empezar a identificarlas, de dónde vienen, de quién son, porque a lo mejor ni siquiera son de nosotros. Y sobre todo darnos cuenta que dedicar tiempo para uno mismo nunca va a ser una forma de egoísmo o una forma de perder el tiempo. Al contrario, es una forma de quererte, de amarte, de respetarte. Mientras tú estés bien, entonces vas a poder estar bien con quien te rodea y vas a poder estar bien haciendo las actividades que nos gusta hacer. Bueno, y entonces ahora para finalizar vamos a escuchar la respuesta a la última pregunta que les hice. ¿Cómo me siento al postergar y qué sí me funciona para dejar de postergar? Para pasar a la etapa final y hacer el cierre de este tema. Vamos a escucharlas en el mismo orden. Lupita, Araceli y María. Para la pregunta, ¿cómo me siento al postergar y qué me funciona para dejar de postergar? Híjole, pues yo creo que ¿cómo me siento? Pues me siento que yo sola me defraudo, ¿no? Yo sola me defraudo al inventar excusas o pretextos y dejar las cosas y no lograrlas. Yo creo que solo una vez lo he logrado porque deseaba con todo mi ser volver a tener un bebé, y en esa ocasión pues me dijo mi ginecóloga: tienes que bajar mínimo 10 kilos de peso porque andas sobrepasada, eso te va a ayudar a quitarle también peso a tu columna por la operación que tengo. Entonces era así como que yo ya iba a pasar a llegar a los 34 años, más o menos. Sí, 34 años. Y yo misma pensé, dije, si llego a los 36 años y no me embarazo, ya no lo voy a intentar, porque va a ser un riesgo muy grande para mí. Entonces, pues dije, no, pues ahora sí me voy a poner las pilas, y me empecé a levantar más temprano, hacía videos de cardio en la mañana, me salía a correr poquito ahí en la plaza, dejé las harinas, dejé las cocas, dejé pues todas las grasas, comía súper sano y me funcionó. O sea, esa vez mi motivación era muy, muy, muy grande y llegué a lograr mi objetivo, porque en 3 meses bajé los 10 kilos que me habían pedido, y para esta parecía exacto, bajo los 10 kilos y me embarazo. Entonces fue así como que wow, cumplí mi meta. En ese momento pues obviamente sentí una gran satisfacción de poder lograr lo que me había puesto como un objetivo, como mi meta. Y pues gracias a Dios llegó el día, ¿no? Y eso cambió mi vida. Pero ahora pues me siento mal al decir, bueno, ya no tengo un motivo tan grande, o no sé cómo encontrar ese motivo para volver a hacerlo. Y a lo mejor me falta llegar a tocar fondo, porque sé que al final de cuentas el sobrepeso pues me va a afectar en mi vida, me va a afectar en mi salud, me va a mermar en muchas otras cosas, y pues más adelante con más años no lo voy a poder ya seguir haciendo. Entonces
pues yo diría que tengo que llegar a ese punto para poder dejar de postergar al menos en esa actividad y pues tratar de encontrar la forma de darme el tiempo, de darme la habilidad para poder hacerme de las otras cosas que he estado postergando, como por ejemplo estudiar esa carrera, que para mí sería un gran logro. Pero pues digo, igual y a lo mejor más adelante pudiera hacerlo. Bueno, en esta pregunta de cómo me siento al postergar yo la actividad, pues la verdad sí siento en ocasiones frustración, tristeza de no poder lograrlo y más porque como es una actividad que directamente implica mi estado de salud, pues claro que sí me pega porque no lo hago, o sea, cada semana, es decir, ya el lunes voy a empezar y pasa el lunes y hago muchas actividades y ya llega un momento que se llega la hora, o sea, me fijo una hora en que voy a hacerlo y ya se llega la hora y digo, ya estoy cansada o no, ya mejor mañana o ahorita llego a mi casa y en lugar de irme a caminar voy a hacer una rutina en casa y ya llego a mi casa y ya veo a los niños y ya me entretengo y veo otras cosas, pero y relacionado con la pregunta 2 pues yo ahorita en estos momentos no me siento así como con toda la energía del mundo, o sea, quiero hacerlo por lo mismo, para no sentirme así, porque ya, ya mi cuerpo lo necesita, porque siempre me he mantenido activa en, en, en el trabajo, me han tocado trabajos que siempre he estado en activo, mi cuerpo en movimiento y ahorita como estoy muy este pasiva, pues ya mi cuerpo me lo pide y siempre ya tengo dos, 3 meses desde las últimas veces que hacía ejercicio que, que estoy postergando cada semana. O sea, tengo ya 9 semanas, más de 9 semanas postergando el ir a hacer ejercicio y hoy dije en la mañana ya este lunes ahora sí voy a empezar y pues lo que me ha funcionado en otras ocasiones es poner un recordatorio, una alarma y pase lo que pase, o sea, hacerlo en ese momento y así tenga mucha flojera, no me sienta bien, como esté lloviendo, como sea, hacerlo, o sea, salir y hacerlo. Y eso me ha funcionado, el por días empezar, o sea, lo difícil y es el empezar y es verdad, o sea, porque es la decisión que tú tomas al inicio de hacerlo, cualquier actividad, eso es lo más difícil. Que te decidas y que tengas esa firmeza de decir voy a empezar, eso es lo más difícil. Ya conforme pasan los días cuando uno inicia, pues ya se va haciendo un hábito y ese es mi reto, el, el hacer hábito, el volver a ir a caminar, a hacer ejercicio. O sea, si en algún momento lo hice y lo logré, pues claro que lo puedo volver a lograr y hacer otras actividades. El, por ahí dicen, ¿verdad?, que son 21 días
continuos para que puedas hacer un hábito. Entonces, ese es mi reto, el hacer esta actividad por 21 días mínimo para que se me pueda convertir en un hábito. Ya cuando sea un hábito o parte de mis actividades, pues claro que van a venir otras actividades, pero lo difícil es el iniciar, el tomar la decisión y quitarse todos los justificantes o trabas que uno mismo se pone. Yo creo que eso es lo más difícil, romper la barrera o ese candado que nosotros mismos nos ponemos más que otras personas o otras circunstancias. Y también depende de la actividad que vas a realizar. Pero una de las más difíciles que he vivido pues es eso. O sea, porque ya son años de, de estar posponiendo y al principio era cada fin de año, este era un propósito de año nuevo. Este año sí voy a estar así, sí voy a estar en mi peso ideal y voy a bajar de peso y voy a bajar de peso. Entonces ya he buscado mil formas y mil maneras de poder hacerlo, pero pues está en mí, en mí. Yo creo que ahorita en este momento lo que he descubierto es que está en mí, en decretar eso, en mi palabra de decir lo voy a hacer y respetar lo que estoy diciendo y lo que está saliendo pues de mi boca. Eso es lo que voy a hacer. Y eso pues es lo más lo más importante, el ser congruente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que dices. Eso ayudaría mucho a realizar todo lo que quieras, todas las actividades que quieras, que lo que sale de tu boca sea realidad. Pues no, definitivamente no me siento nada bien al postergar las cosas porque siento que ese autosabotaje está ganando y no puedo seguir adelante en ninguna de las actividades, ¿no? Pues sí me siento mal, me siento estresada, me siento frustrada, en algunas ocasiones, pues enojada. ¿Y qué me funciona para dejar de postergar? Pues han sido poco a poco, por ejemplo, en cuestiones del apego, pues es bueno que algo sencillo, ¿no? O sea, con el simple hecho de decirle, oye, ahorita vengo, voy a la tiendita y, y voy por, no sé, por huevo. Y me salgo y aunque no me salga, o sea, aunque no vaya a la tienda, estoy allá afuera por tratar aunque sea un minuto allá afuera, pero para ver cómo me siento, o sea, la actividad sería el ver cómo me siento, analizarme qué estoy presentando en ese momento de dejarlo, pues relativamente solo porque no está solo, estoy aquí afuera en la puerta y, y ver, o sea, sentir mis emociones, analizar lo que estoy viviendo y ver si todavía puedo avanzar más. Esa es una de las actividades que estoy haciendo, analizarme, porque ya en realidad siento que ya andamos en automático y, y ya la vida fluye y pues así, ¿no? O sea, hay que vivir, pero pues no estás viviendo realmente porque no estás haciendo lo que tú quieres o no estás
analizando el cómo te sientes al hacer eso. Del maquillaje lo estoy retomando, es una actividad que me gusta muchísimo, lo estoy retomando en mí, que igual también a veces digo, no, es que tengo que ir a este lado y tengo que ir a recoger lo otro, es que tengo no sé qué. Entonces ya me doy ahí mis 5 minutitos y volver a retomar la parte del maquillaje me ha hecho sentir pues que soy yo, el recuperar mi personalidad. Eso me ha ayudado a tratar de, de ver cómo me siento y si funciona, o sea, si funciona poco a poco. Yo sé que es un proceso que tiene que ser lento, paciente y que en algún momento se tiene que dar ya por completo, siempre y cuando teniendo la disponibilidad y la aceptación de uno mismo. El sentir, date el tiempo de sentirte, de valorarte y de valorar lo que siente tu cuerpo y tu mente, tu corazón, al hacer o dejar de hacer las actividades. Eso es lo que hay que retomar. Ay, chicas, me encantaron sus respuestas y eso comprueba más la parte de, o mejor dicho, la definición de lo que es el coaching. Muchas veces tenemos la idea de que al ir al coaching o tener un coach tiene que ver con que nos deba dar la respuesta. Y no, el coach es simplemente un acompañante que por medio de preguntas te invita a la reflexión para que puedas trabajar, desafiarte, aprender de ti mismo, conocerte, permitirte crear conciencia de eso, para que puedas diseñar acciones que te puedan encontrar nuevos caminos, nuevas posibilidades a los objetivos o metas que nos hemos planteado. En particular, lo que es el coaching ontológico tiene la primicia de que nuestro mundo es interpretativo, basado en el observador que hoy estoy siendo. Y la realidad, por lo tanto, siempre es un constructo personal. ¿A qué voy con esto? Con todas las respuestas que nos dieron hace un rato de cuáles son esas cosas que les han permitido a lo largo de su vida dejar de postergar. Cada quien, de acuerdo a la experiencia que tuvo, llegó a ciertas acciones o ciertos puntos que le han ayudado. Sin embargo, eh, podemos retomarlos todos y de alguna forma ya los venía comentando antes, pero ven, la respuesta está en uno mismo. Decía Lupita, ¿qué me ayudó a bajar de peso? Conectar con un motivo mayor, como por ejemplo querer tener un bebé. Hace un momento decíamos, esos para qué deben de tener un motivo de profundidad para mí. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer a mí, ¿cómo se dice? Comprometerse, motivarme y no abandonar la meta. Por otro lado, Araceli nos estaba diciendo, pues, para empezar a postergar formación de los hábitos. ¿Y qué es? Que pase lo que pase, decía ella, hacerlo. No importa en qué momento esté, si está lloviendo, si está haciendo algo, pase lo que pase, hacerlo. Otra cosa que nos comentó Araceli es eh, ser congruente con lo que digo y hago, con lo que estoy haciendo y diciendo que voy a hacer y respetarlo. Y en cuanto a María, nos estaba comentando cosas súper lindas que tienen que ver con el proceso, que vamos a ir de poco a poco, empezar por lo más sencillo. Estos son puntos súper valiosos porque cuando hemos pasado tanto tiempo, hablamos de años de postergar, es salirte de esa realidad en la que vivimos, en la que para nosotros es normal no hacer esas cosas que nos gustaría hacer. Entonces, salir de 9 años de estar así y querer
cumplir la meta en un mes, pues va a estar complicado. Que también lo platicábamos con Toño en el podcast pasado. O sea, él para que corriera el 42K tuvieron que pasar 5 años. No fue de la noche a la mañana, no fue a su primera carrera. Entonces, estar consciente de eso y respetar eso. Retomar el quién soy yo. O sea, qué es lo que a mí me gusta. Empezar a sentir, decía ella, sentir mis emociones, ver cómo me siento y analizarme mientras estoy haciendo la actividad o la dejo de hacer, cómo me siento. Darme ese tiempo para empezar a sentirme, si realmente ahora que hice el ejercicio, por ejemplo, ahora que comencé a hacer la dieta, ahora que me estoy poniendo a hacer el curso de inglés, ahora que dejé un ratito a mi hijo, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué siento? ¿Qué viene a mi mente? ¿Cómo funciona? Y a través del autoconocimiento es cuando nosotros vamos a poder tomar decisiones correctas, tomar esas decisiones que para nosotros van a ser correctas, ¿no? No existe lo correcto o incorrecto, simplemente lo que para mí me funciona hoy, porque puede ser que mañana cambie mi forma de ser. Entonces empezar a reconocerme como yo misma. Y una frase muy linda que quiero retomar que dijo nuestra reflexiva anónima. Sentarme y pensar qué siento en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón cuando hago la actividad y cuando la dejo de hacer. Empezar a registrarnos qué estamos sintiendo, cómo estamos, en dónde siento esa tristeza, en dónde siento esta emoción. Y pues como para englobar todo esas cosas o lo que ellas nos comentaban que sentían o lo que yo incluso siento cuando postergo y cuando postergo por demasiado tiempo, hablaban mucho de frustración, de tristeza, tal vez de autosabotaje. Todo esto es una bola de nieve y además es un círculo. ¿Por qué? Porque me propongo algo, no lo hago, pasan los años, me siento triste, eso me impide realizarlo, me siento frustrada y a la vez esa frustración me impide poder realizar. Empezar a conectar de nuevo con todas esas cosas, conectar con ese momento en el que yo sí pude y sí fui capaz de hacerlo. No sé si ustedes escucharon, pero cuando hablaban sobre los momentos en los que sí lo han logrado, simplemente la alegría se nota. Sí, siempre que conectamos con momentos de apertura, de abrir caminos, de abrir posibilidades, nuestra energía cambia y por lo tanto, una vez que yo me siento capaz de, puedo cambiar la realidad que hoy no veo posible. Y bueno, chicos, pues entonces empecemos a trabajar en todas estas actividades, en todas estas metas, en todos estos sueños que hemos estado dejando de lado. Empecemos a invertir en lo que realmente nos interesa. Y si quisiéramos resumirlo en algunos tips que ya nuestras reflexivas nos los dieron, pero para dejarlos como en una pequeña listita, uno es conecta con tu para qué real, con un para qué que te motive, que te llene, que te dé ese punch para seguir adelante. 2. Empezar a hacer una lista de todas esas actividades que hago y clasificarlas, el ABC. 3. Dividirlas en pequeñas tareas, subtareas que sean mucho más manejables que si pensamos en la meta completa, ¿no? Romper la barrera de ese primer minuto, es decir, no interrumpirnos en ese primer minuto que acabamos de comenzar a hacer la actividad. 4. Argumentos. Dar todos esos argumentos y quitarnos los autopermisos, como de, ay, no pasa nada si hoy no lo hago. Ay, si miro tantito el Facebook y ahorita en unos 10 minutos me pongo a hacerlo. Quitarnos todo eso, quitar las tentaciones. Otro punto, el 5, recompensarnos por la actividad o por lo que hemos hecho hoy. Asociar esa tarea con una cosa que nos va a llenar, con asociarla directamente y pensar siempre en nuestro para qué, que nos va a dar profundidad y que nos va a dar
compromiso con la actividad. Y también incluye darse un pequeño descanso al concluir la tarea. Es decir, no todo es trabajo en esta vida y también es importante la recompensa y el descanso. Y por último, puede ser que cuando tomemos esa decisión, comunicarla. Es decir, cuando nosotros le decimos a los demás, también puede ocasionarnos un compromiso porque ya otros saben y probablemente nos van a preguntar. Comunicarla o invitar a otros amigos, como ya decíamos, para que nos ayuden y nos motiven cada vez. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan encontrado una motivación, una esperanza en todo lo que nos comentaron nuestras reflexivas, que hayan encontrado similitudes y que tomen de este podcast lo que para ti te pueda funcionar. Y bueno, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Hasta volvernos a escuchar.